Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a enseñarles, a mostrarles cómo probar la bobina de ignición utilizándolo solamente una lámpara de prueba. Esta lámpara de prueba es simplemente una bombilla de 12 voltios con un lagarto y una punta de un multímetro. En un video anterior enseñé cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Utilicen su intuición si no quieren ver el video. Entonces, vamos a conectar el terminal negativo, el lagarto, al borne negativo de la batería y lo vamos a dejar ahí para proceder a hacer las pruebas. Verificamos que realmente la lámpara está funcionando, que no esté dañada, ¿sí? Verificando que la batería tiene los 12 voltios. Para esta prueba debemos tener el sistema de batería en buenas condiciones para poder hacer la prueba. Vamos a realizar una prueba de la siguiente manera. Hemos retirado los cables de las bujías, los que salen de la bobina. En este caso yo tengo una bobina que tiene una única salida, pero el ejercicio que vamos a hacer, la forma de probar es idéntico. No importa si la bobina tiene 3, 4 o más salidas, va a ser de la misma manera. Antes de verificar con la lamparita que la bobina funciona o no, debemos revisar que el cableado se encuentre correcto, que se encuentre firme. Debemos revisar que el conector y los terminales de la bobina estén limpios, firmes y bien conectados. Luego vamos a proceder a hacer una verificación de lo que se denomina el salto de chispa, ¿sí? Y esta prueba que voy a hacer aquí hay que hacerla con mucho cuidado. Esta punta que aparece en rojo en cámara la vamos a poner cerca, como se ve en el video, de la toma de alta tensión. Y acá, como se notará, está la bombilla. No se va a encender la bombilla porque tenemos alto voltaje y simplemente lo que se va a utilizar es un cable a tierra, básicamente. Hay que tener cuidado de que esta punta roja no toque el interior metálico de cada una de las salidas de alta tensión. Entonces vamos a pedir a una persona que nos ayude dando arranques. No olvidarse de poner en neutro el vehículo y retirar todas las salidas de las bobinas de alta tensión y repetir la prueba que vamos a hacer. Por favor, contacto y dale arranque. Vieron claramente cómo saltó una chispa, entonces está indicando que la bobina de ignición está funcionando bien. Si no tuvieran chispa, por favor otra vez les voy a mostrar. No hay. Una vez más. Como se dan cuenta, la chispa salta fácilmente, ¿sí? No olvidar que el terminal negativo de nuestra lámpara de prueba está conectado a tierra, de que la lámpara está buena. Como se observa acá, estoy haciendo una prueba de la batería y nuevamente pasamos acá para que se den cuenta inmediatamente. Nuevamente, por favor. ¿Sí? Es muy claro, ¿no? Hay que evidentemente ver que los fusibles se encuentren bien, revisar por ejemplo en este caso que el relé de ignición se encuentre bueno, que sería en este caso este de aquí, y que todos los fusibles estén funcionando como yo les había indicado en un video anterior, ¿sí? Si quieren probar un fusible, cojan la lámpara de prueba sin mover el terminal de tierra y revisen a ambos costados del fusible para saber que el fusible está bueno sin siquiera retirarlo, ¿no? Y pueden revisar todos los fusibles que tengan duda y de esta manera pues hemos probado que la bobina de ignición está operativa. Si tienen un problema de encendido de motor y ya han confirmado que la bobina de ignición está bien y que el cableado está bien y salta la chispa, entonces el problema se presenta posteriormente, ya sea en el cableado, en los cables que están dañados, flojos, oxidados, o
en las bujías, por ejemplo, que se encuentran dañadas. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado. Dejen su like si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Gracias por vernos, hasta la próxima.